Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a César Faguaga, presidente de APES, a quien le damos la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches y un saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Y también nos acompaña Nelson Rauda, secretario también de Actas de APES. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo, buenas noches a toda tu audiencia. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. César, para llegar a abordar la situación preocupante en la cual nos encontramos, la vulneración de los grupos de WhatsApp y la intervención de teléfonos en algunos periodistas, pues veamos los antecedentes, veamos de dónde venimos. Una situación pues que se ha generado desde hace ya algún tiempo de llegar hasta al robo de algunos equipos de trabajo de periodistas. Fueron como los primeros indicios de una situación de tratar de conocer algún tipo de información que se pudiese estar manejando. A ver, si tenemos que irnos un poco atrás para hablar sobre este contexto de espionaje contra periodistas, hay que mencionar quizás 4 o 5 casos que nos parecen que en su momento causaron preocupación y que digamos que eran un poco premonitorios de lo que se vendría después. A un colega pues intervinieron directamente en su casa, ingresaron a su casa y le robaron su computadora. A otro colega vio un dron directamente frente a la ventana de su casa. A otro colega, por ejemplo, vigilaban a su hija mientras estaba en el garage de su casa. Conversaciones que fueron hechas por llamadas, un servicio de mensajería encriptada, fue intervenida y tuvimos, otra persona más pudo escuchar un audio de esa conversación que estos periodistas pensaban que estaban teniendo de forma privada. Todos esos antecedentes que APES registró en su momento, no todos los hicimos públicos, pero los registramos. APES tiene un centro de monitoreo que funciona y alerta sobre este tipo de vulneraciones contra la prensa. Pero nosotros respetamos la privacidad de los colegas que deciden denunciar y no siempre los hacemos públicos, pero sí los registramos. Eso está en nuestro registro que todos los años hacemos público. Ahora, había estos indicios que nos hacían pensar que había un seguimiento, algún tipo de intervención en ese momento. Porque cuando vos tenés un servicio de mensajería encriptada, pensás realmente que estás hablando de forma segura, porque no es una llamada telefónica normal. O sea, una llamada telefónica normal que es mucho más fácil de interceptar, incluso ilegalmente por el centro de intervenciones. Ahora mismo, si el Estado decide intervenirte, tiene que medir primero una orden de un juzgado de instrucción para que la Fiscalía pueda utilizar. Pero vaya, digamos que pudieran hacer, pero este era un poquito más sofisticado. Entonces, ya entonces había algún temor de que estaba pasando esto. Incluso hubo seguimientos físicos a periodistas donde incluso había toma de fotografías y gente que aparentemente eran de organismo de inteligencia del Estado. Todo esto es previo a que el año pasado, en septiembre, hubo 2 colegas, en este caso del Faro y de Gato Encerrado, que tuvieron algunos indicios y decidieron ir un poco más allá. Y tuvieron acceso a algunas herramientas que permitieron tener entonces, ya en ese momento, la certeza de que había algo mucho mayor. Y era en este caso el software de vigilancia Pegasus, que es un software desarrollado por una empresa israelí de nombre NSO Group, que en principio desarrolló este software para, ellos lo que dicen, para luchar contra el terrorismo, es decir, intervenir a células terroristas y tener información que pueda servir al Estado para prevenir ataques. Ahora, este software ha sido descubierto para espiar a periodistas, activistas y políticos en México. En el caso mexicano fue un escándalo porque se espió ilegalmente a miles de personas. Es bien importante explicar a la gente cómo funciona Pegasus y me tomo segundos nada más.
cuando alguien está intervenido por Pegasus, es como si yo tuviera, si por ejemplo el teléfono de Nelson, que fue víctima de Pegasus, es como que si yo tuviera acceso al teléfono de Nelson desbloqueado, en el tiempo real, por el tiempo que yo quiera. Eso fue lo que te ocurrió Sí. a ti exactamente. Sí, sí, es decir, en el análisis que nosotros hicimos, lo hace el Faro con un consorcio de organizaciones internacionales, se llegó a determinar que había una serie de dispositivos celulares, de teléfonos intervenidos. Se sometieron a revisión todos los teléfonos de la compañía y resultaron positivos 22 de esos teléfonos. Uno de ellos es el mío. En el mío, que es, digamos, el que tengo enfrente y del que puedo dar mayor fe porque es el que me puedo los datos, fueron 6 intervenciones. Y en total en las 6 intervenciones estuvieron un total de 62 días adentro del teléfono. En diferentes periodos de tiempo se conectaban, se desconectaban, pero es como si hubieran dado seguimiento a lo que yo estaba haciendo en mi teléfono en vivo durante más de 2 meses. Sin que tú te dieras cuenta, es decir, no es que de repente tú ves que se activa solo o de repente empezás a escuchar como doble una llamada o algo que tú puedas decir, ¿qué le pasa a mi teléfono? Está más lento de lo normal, como alguien pudiese pensar cuando te pinchan un teléfono. No, es muchísimo más discreto que eso, mucho más discreto que eso. Es decir, ese tipo de señales pueden ocurrir, pero pueden significar algo como pueden no significar algo. Correcto. Puede ser de la red, intermitente, lo que sea. No deja señal aparente. ¿Cómo pudimos determinar eso? Bueno, nosotros sacamos unos archivos del teléfono para mandarlos a analizar y luego sometimos los teléfonos. Yo entregué el teléfono desbloqueado para que se le hiciera una auditoría forense por expertos que han hecho esto en varias partes del mundo. No están experimentando en El Salvador, sino que están aplicando conocimientos previos de ellos en El Salvador. Esto lo conduce o lo dirige principalmente un centro de estudio de la Universidad de Toronto. Entonces ellos a través de eso lograron determinar que en el sistema hubo trazas de Pegasus, hubo rastros, la infección deja rastros, y así es como te dan un aproximado de las fechas en las que estuviste intervenido y luego a partir de eso nosotros cotejamos ciertas fechas. Es decir, por ejemplo, nosotros el año pasado publicamos una investigación en la que demostramos con videos que los hermanos del presidente Bukele estaban negociando la creación de una criptomoneda nacional que en el momento le llamaron Colón Dólar. En ese momento, para antes, durante y unos días después de la publicación, mi teléfono estaba intervenido, lo cual es obviamente bastante preocupante. En mi parecer irónico, porque si estamos hablando, es un gobierno y un país que le está apostando tanto a un tema de tecnología y no tenés seguridad informática, se permiten estas vulneraciones, sí es bastante preocupante. Ahora, César, no puede haber concretamente, como decías tú en el caso de México, un señalamiento directo y decir, es el gobierno, en este caso de El Salvador, que está haciendo eso. ¿Son funcionarios de gobierno? ¿Es pagado con fondos? O sea, no se puede establecer en este momento así claramente. La investigación, o sea, fue bastante cauta en ese sentido, porque decía que no se puede dirigir a una persona, a una institución en específico, pero también hace unos apuntes que nos parece bien importante de resaltar. Primero, y esto no lo dice las instituciones, sino que lo dice la empresa israelí. Dice, la empresa israelí ha recalcado en muchas oportunidades que este software solo es vendido únicamente a gobiernos. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque para poder intervenir, esto cuesta millones de dólares. Es decir, no es barato intervenir a una persona. Es carísimo, porque lo que tienen es acceso completo, no a la llamada. Tienen a las fotos, a tu geolocalización, a tus mensajes de texto, a los documentos que andas ahí. Entonces, es como que tenés a un espía dentro de tu casa, cenando, estando en el cuarto, en todo el tiempo. Entonces, es carísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, la investigación determinó que esas intervenciones, esas infecciones fueron hechas desde El Salvador. Entonces, si quisiéramos cerrar el círculo, dijéramos, bueno, esto se hizo desde El Salvador, confirmado además de forma irrefutable con Pegasus, con un programa que para poderlo correr se necesitan millones de dólares, se necesitan bastantes millones de dólares. Y solo se vende a gobiernos. Entonces, ¿qué gobierno de El Salvador, que tiene acceso a millones de dólares, puede estar interesado en infectar a periodistas que están trabajando temas de investigación sobre corrupción del gobierno salvadoreño? La investigación no lo dice, pero nosotros
trazamos y atamos esos puntos y todo apunta al gobierno actual salvadoreño. Ahora, sé que han ido por la parte de los WhatsApp también a la Fiscalía, ya vamos a hablar de eso también, han presentado escritos para una investigación formal porque es delito, pero en el caso de Pegasus, ¿qué procedimiento han seguido? No, en ese caso nosotros fuimos también a la Fiscalía. De hecho, el viernes pasado, Pegasus se conoce el miércoles 12. El jueves 13 nos damos cuenta del hackeo de la cuenta del Centro de Monitoreo de la APES. Y el día viernes 14 acudimos a la Fiscalía, casi toda la Junta Directiva de la APES, a poner 2 avisos. Uno es por el caso Pegasus y el otro es por el hackeo de la cuenta de WhatsApp y otras cuentas más de periodistas. Nosotros, solicitamos en ese momento a la Fiscalía que hiciera una investigación seria, que recordara su labor constitucional, su mandato constitucional, y le pedíamos al fiscal que tuviera valentía a la hora de investigar y que tuviera dignidad a la hora de investigar esto. Porque esto no es un caso ordinario de intervención telefónica, esto es una invasión, una intromisión excesiva a la intimidad de los ciudadanos, en este caso de periodistas. Y no solo de periodistas, también a gente de sociedad civil. Y te voy a decir una cosa, ahora mismo estamos hablando de 35 casos, porque son personas que tienen iPhones, y eso es bien importante decirlo, es decir, no es que iPhone sea más seguro o menos seguro, simplemente que cuando infectan un teléfono iPhone, queda un rastro de esa infección. Yo estoy segurísimo de que muchas personas que tenemos Android también hemos sido infectados de alguna manera, solo que en este momento no hay tecnología como para determinar eso. Es decir, la cantidad de infectados por Pegasus en El Salvador puede ser significativamente mayor. Ahora, mencionaban Nelson también, no solo periodistas, sino también algunos activistas sociales, pues también han sido objeto de esto. Sí, bueno, en el caso del Faro, por ejemplo, no se limitaba solo a los periodistas, sino que en nuestro caso hubo también 3 gerentes del medio que también estaban positivos. En el caso de la gerente de ventas, el gerente administrativo y el gerente general del Faro también fueron infectados. En el caso de activistas también logramos confirmar porque sometieron, no con el Faro, pero independientemente con las organizaciones también lograron confirmar, creo que hay casos hay un economista, está la gente de la Fundación de TJ, hay otras organizaciones que también están infectadas. Digamos que hay una coincidencia de gente que en temas puntuales ha señalado, ha sido crítica en algunos puntos de la labor del gobierno. Entonces, honestamente lo que nosotros queremos y lo que nosotros pedimos es justo lo que dice César, que la Fiscalía cumpla su labor constitucional, que se investigue a fondo. Esto es una cosa que está afectando a un gran número de ciudadanos. Bueno, está afectando directamente a ciudadanos que dependen, por ejemplo, los periodistas que son intermediarios de la información, y además que puede tener repercusiones para toda la sociedad, porque estás hablando de derechos. La Constitución habla de que la correspondencia es inviolable, por ejemplo, está el derecho a la intimidad, estás hablando de un montón de cosas que están en juego y de gente que está metida en temas bastante álgidos en este país. Entonces, pedimos una investigación, el mismo gobierno ha dicho, bueno, nosotros tenemos personas infectadas, cuanta más razón para que se haga una investigación y que se llegue a determinar quién, con esas características que mencionaba César, puede tener acceso y puede estar detrás de ataques como este tipo. Hay una gran diferencia entre Pegasus y una vulneración de cuentas. Son dos cosas diferentes. Por eso es que hemos dividido ahorita la plática, hablando primero de Pegasus y después vamos a ir a lo de los chats. Es decir, no es lo mismo. Es una situación muy sofisticada. Eso que te puedan, tu teléfono, ningún rastro, a menos que se haga lo que nos estaban contando, pero de obtener información en diferentes momentos. Sí. Eso es más que vulnerar una cuenta de WhatsApp. No, es que, a ver, si estoy infectado por Pegasus, no necesito que me hackeen la cuenta de WhatsApp. Ya está hackeado todo. Pero cuando digo todo, es todo. Es un software por eso muy invasivo y por eso creo que es tan peligroso lo que ha pasado. A ver, cuando nosotros decimos que esto es una grave violación y retroceso a la libertad de expresión y de prensa, es por lo que implica. Y te voy a poner un ejemplo práctico. A ver, ahorita mismo el gobierno está muy cerrado en dar información de todo tipo. Información
incluso pese a ser pública, ¿no? Y a los periodistas nos está costando muchísimo, porque justamente los funcionarios temen dar información o no quieren dar información, pese a ser algo que debería estar todos los días dando información pública porque le pertenece a los ciudadanos. Cuando vos estás vulnerado así, estás mandando también un mensaje no solo al corazón del periodismo, que vive de proteger a sus fuentes, sino que a las fuentes en sí mismo. Sí. Porque es una forma de saber con quién el periodista habla. Ahora mismo no tenemos certeza de lo que pasa con el COVID. O sea, tenemos a un ministro profundamente mentiroso, que sabiendo que muchos, creo que todos, incluso los que nos están viendo en este momento, conocen a una o dos personas ahorita enfermas con COVID, se atrevió a decir algo en esta casa el día de ayer y hoy salió diciendo otra cosa. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de este tema, por favor. Así que acompáñanos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, César. Perdón que te cortaba en el bloque anterior. Estabas poniendo de ejemplo las posturas del ministro, pues que ayer decía acá en la entrevista frente a frente, pues que todavía no estaban confirmada la Omicron, la presencia de Omicron, y ahora en la mañana unas declaraciones donde sí lo confirmaba, pues. Correcto, y entonces ese es un tema de interés ciudadano, un tema de interés público. Vaya, se da cuenta un funcionario dentro del Ministerio de Salud de la importancia de dar información de calidad y dice, yo no puedo hablar porque tengo temor, porque no me dan permiso, y la única forma es hablar con un periodista para que dé a conocer esta realidad, que es, de nuevo, de interés ciudadano y público. Cuando ven que están los teléfonos de los periodistas pinchados, ese funcionario, esa persona que tiene acceso a esa información, puede desistir de hacerlo, puede tener temor a que lo despidan, puede tener temor que le pase algo. Por eso es que es peligroso esto, porque eso lo que busca es amedrentar a las personas, incluso busca amedrentar a los periodistas que dicen, ¿para qué? Yo he escuchado de colegas que han dicho, ¿para qué voy a seguir si me están escuchando? ¿Para qué voy a seguir contando historias si de repente me voy a enfrentar contra toda esta vorágine irracional que viene del Ejecutivo cuando publicamos algo? Es decir, el riesgo de la censura, de la autocensura es real. Entonces, por eso es que nosotros nos parece bien importante alertar que este tipo de prácticas son completamente antidemocráticas. Un Estado además como el nuestro, con pocos recursos, cuando uno dice, no tenemos la capacidad siquiera para darle pruebas gratuitas a las personas. Y vemos todos los días, esta semana hemos visto cómo un montón de gente se desvela, llega desde las 2 de la mañana para tener acceso a una prueba. ¿Y cómo es posible que este Estado, que no puede cumplirle a estas personas, que si se gastan 12 o 25 dólares no tienen para comer, y si se gastan millones de dólares para espiar a ciudadanos? Es que eso es inhumano, es amoral. Entonces, son las preguntas que creo que hay que hacerse y que por eso nosotros decimos que esto es un retroceso enorme y por eso no le pedimos, sino que le exigimos a la Fiscalía, le exigimos al fiscal Rodolfo Delgado, que haga algo, que haga su trabajo. Ahora, Nelson, después del tema Pegasus, ¿al cuánto tiempo de que ustedes ya conocen esta información se empieza a surgir toda esta situación de los grupos de WhatsApp? Más o menos la relación que se da. Es bien curioso, es al día siguiente. Nosotros publicamos el miércoles en la noche y el jueves ya teníamos estas noticias. De hecho, estábamos discutiendo con la Junta Directiva de la APES cómo íbamos a ir a poner un aviso a la Fiscalía, ese tipo de cosas, cuando nos enteramos de que una de las primeras cuentas vulneradas había sido precisamente la del Centro de Monitoreo de APES. El Centro de Monitoreo de APES cumple una función que es registrar las agresiones a periodistas. Y la tendencia es bastante clara, creo que nos permite decir cosas como estas, que de 2018 a 2021 se triplicaron las agresiones contra periodistas en este país. Entonces, esa cuenta fue intervenida y esa es la primera. Nosotros ahorita mismo tenemos una serie de 10 cuentas que han sido intervenidas, cuentas que pertenecen a periodistas y a comunicadores exclusivamente. No tenemos noticia de otras personas. Ahora en la mañana una diputada de la bancada CIAN dijo que también había sido víctima de intervención telefónica. Bueno, si eso está afectando a personas de la vida pública de este país, debería de investigarse. Es el mismo llamado que le hacemos al fiscal Delgado. Fiscal, haga su trabajo, investigue, tiene las herramientas, la Fiscalía tiene un centro de intervención telefónica, tiene cooperación. El gobierno y el Estado salvadoreño debería estar preparado para lidiar con estas crisis de seguridad informática, insisto,
porque este es un país que le está apostando, que se está vendiendo al mundo como que sí es un paraíso tecnológico, que está invitando a que vengan a hacer el nuevo Silicon Valley, más o menos, a ser cuna de un montón de empresas tecnológicas. Y en este país, donde no solo es este caso, hemos tenido todos los casos de falsificación de identidad en la Chivo Wallet, hemos tenido una serie de casos de vulneraciones a seguridad informática. No es el primero, es uno de una serie y que se está desarrollando en vivo. Ahorita mismo hay personas afectadas por eso y no está siendo resuelto. Entonces debería de ser el Estado el que preste atención, debería de investigarse, algo debería ocurrir con ese aviso que pusimos como APES en la Fiscalía el viernes pasado. César, ¿han tenido este día algún reporte Sí. de nuevos problemas en cuentas? Sí, de hecho, un poquito antes de que comenzara esta entrevista, nosotros recibimos un mensaje en un grupo que tenemos de Junta Directiva de APES y pues hacemos esta igual denuncia pública porque, a ver, ahorita mismo estamos en un proceso de recuperación de la cuenta, ¿verdad? Estamos en comunicación tanto con organizaciones que hacen defensoría digital, como con la misma empresa Meta a través de empleados de WhatsApp en México. Desde el jueves en la noche estamos hablando con ellos, hemos logrado recuperar la cuenta de algunos de los periodistas que han denunciado, de una chica, por ejemplo, el Canal 33, logramos, o sea, WhatsApp lo hizo, pues. Pero el caso de la cuenta de APES todavía no tenemos control de esa cuenta, de la cuenta de WhatsApp. Este día, a las 7:45 de la noche, poquito antes, la compañera del centro de monitoreo recibió un código que ella de verificación de WhatsApp que no lo había solicitado. En ese mismo momento se puso en contacto con una persona técnica que nos está, ayudando en este proceso, y entró una llamada de soporte de WhatsApp donde dio otro, supuesta de WhatsApp que dio un código de recuperación. Después de eso comenzaron y han seguido cayendo hasta este momento llamadas diciendo, haciéndose pasar por WhatsApp. En una llamada que contestaron pero no hablaron, una persona que se hacía pasar como operadora le dijo: dejen de estar intentando recuperar la cuenta, que no van a poder, y ya olvídense de su cuenta de WhatsApp. Esto ocurrió hace un ratito. En este mismo momento tenemos denuncias de periodistas, de colegas de San Miguel que siguen hackeando otras cuentas, en este momento. Es decir, esto se está esparciendo como un virus, pero de una forma increíble. Vemos, y hay periodistas de todo tipo, hay con perfiles muy altos, bueno, en el caso de Moisés, por ejemplo, sí, que ha recibido y que no tiene control todavía, y eso lo denunció él públicamente, por eso lo digo. Claro, pues. claro. Es una cuestión que yo no haya visto, es una cuestión sin precedentes, que está afectando particularmente a periodistas, que nos preocupa porque fue un día después, de lo de Pegasus. Quizás ahora que lo denunció la diputada, pues entonces, y partiendo del hecho que en el caso de ella fuera cierto, quizás tal vez tengamos otro tipo de atención y te des cuenta que estas vulneraciones son graves y están afectando a personas que están encargadas de informar y llevar información de calidad a la ciudad. Aunque solo puedo agregar, no es solamente, se trata también de instituciones que están que le sirven a la ciudadanía. Comando de Salvamento perdió control de su cuenta. El grupo donde la fiscalía mandaba información a los periodistas, tampoco, yo estaba en ese grupo y fue intervenido. ¿En la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia también? Por ejemplo, la de la vicepresidencia, diferentes grupos en los que hemos estado, uno creería que se está afectando instituciones del Estado. Bueno, no sé qué tan confiados pueden sentirse las personas detrás de este ataque, de ir detrás de instituciones públicas, de cuentas de instituciones públicas y sentirse confiados de que no va a pasar nada. Es llamativo. Y está afectando la forma en que nos comunicamos y la forma en que llevamos información a los salvadoreños. Esa es la función de los periodistas. Ahora, si no obtienen una respuesta favorable de parte de la Fiscalía de que logre identificar a prontitud qué es lo que está pasando y quién está detrás de esto, ¿piensan acudir a una instancia internacional? ¿Lo han pensado? Mira, una de las cosas que hemos valorado es tener otro tipo de recursos jurídicos en El Salvador todavía. Okay. Vamos a agotar las instancias nacionales antes de acudir internacionalmente. Ahora, el proceso de acudir internacionalmente ya inició. Es decir, simplemente nosotros, no somos ingenuos, es que el fiscal, si quisiera,
sí que le han intervenido en la cuenta a ellos también. Que si quisiera hacer algo ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos en la obligación de exigirle a un funcionario público que le pagamos el salario que haga su trabajo. Si el funcionario no hace nada, pues uno esperaría que también fuera juzgado de esa manera. Pero como partimos del hecho que no va a hacer nada, entonces vamos a agotar hasta donde sea posible las instancias nacionales para luego buscar justicia afuera, por supuesto. Cuando hablas de instancias nacionales, te refieres a la Corte Suprema de Justicia. Sí, me refiero a la Corte Suprema de Justicia. Sí, es lo siguiente, pues. Bueno, pero hay confianza en que ya sea en la Fiscalía o en la misma Corte Suprema de Justicia, pues pueda darse pronto, porque son procesos bastante largos, por eso lo digo. Sí, mira, si en caso no pasa nada aún en la Fiscalía, pues bueno, uno se va a dar cuenta y va a tratar de hacer otras cosas. Nosotros creemos que estamos siguiendo el camino del debido proceso. Hay una cosa que creo que es importante, es respetar nuestra moribunda Constitución. Nosotros somos respetuosos de la Constitución. Eso es lo que nos hace ser un país y nos diferencia. Y si siguiéramos la Constitución, este país fuera una cosa completamente diferente. Nosotros respetamos la Constitución, respetamos las instituciones. Probablemente no respetamos a los funcionarios, pero sí respetamos a las instituciones. Y los funcionarios deberían respetar también a las instituciones y a nuestra Constitución, porque eso es lo que nos guía. Así que vamos a seguir respetando las instituciones, pese a que haya funcionarios completamente indignos que no hagan su trabajo. Creemos en el debido proceso, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Cuando veamos que esto no va para más, vamos a seguir, vamos a recurrir a instancias internacionales. Que digamos que hay algún tipo de presión un poquito mayor y donde hay una característica que aquí se perdió mucho, que es la independencia. Muy bien, voy a dejar abierta una pregunta. Nelson, la persona que aparece en la cuenta de WhatsApp, Johnny, no voy a mencionar el apellido por obvias razones, yo no lo conocía, pero pensé que era alguien, una foto capturada de redes sociales, pero no, después me enteré que era un periodista, una persona, obviamente no es él la persona que escribe, pero está siendo utilizada su foto en estos grupos de WhatsApp y realizando pues, más amenazas. Recientemente puso también, vienen otras cuentas, no solo de WhatsApp, sino que van a ser vulneradas para los periodistas, otras redes sociales, decía. Entonces, si se puede investigar esta situación, ¿qué ha pasado con este periodista? Lo hablamos al regresar de la pausa. Lo dejo abierto la pregunta. Gracias por continuar con nosotros, Nelson. Dejábamos abierta una pregunta del periodista, pues que es el que aparece la fotografía en estos grupos de WhatsApp, pero obviamente pues no es la persona que está involucrada, sino que lo agarraron a él. ¿Qué información se tiene al respecto de esta persona? Sí, bueno, él es una persona que se afilió a APES el año pasado, es socio de APES en ese sentido, y bueno, él ha tenido, entiendo que yo, unos problemas laborales, no soy tan al tanto, pero lo que sí sé es que él hizo una denuncia pública en su cuenta de Facebook. Y él en su cuenta de Facebook decía que hacía responsables, le había denunciado, entiendo, unos miembros del Partido Nuevas Ideas en Opico. Específicamente me llamó la atención porque es muy específico el llamado que él hace. Lo puso en su cuenta de Facebook y y él hacía más o menos responsable de eso. Y además se desligaba de todas las publicaciones. Que de hecho el modo de operar de quienes estén detrás de estos ataques ha sido que en los primeros grupos decían, bueno, nosotros somos el grupo que está atacando al periodista. Y en los últimos mensajes decían, somos tal persona, somos el periodista. Entonces, sí parece que hay una intención como de desprestigiarlo, una intención de hacerlo responsable de alguna manera de la situación. Y bueno, yo lo entiendo en el contexto en el que estamos, en un país en el que se han triplicado las agresiones a periodistas de 2018 a 2021. Me parece que esto también tiene que tomarse en cuenta. Es parte de una serie, de una sucesión de ataques contra periodistas y comunicadores, como de deslegitimar. Por eso insistimos en la necesidad de una investigación seria, una investigación independiente,
que busque llevar, hay delitos, o sea, no solo hay una protección constitucional, ¿no? Con el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, hay delitos informáticos en este caso. La intervención telefónica solo debería de ser posible contra criminales cuando haya sospechas de que están participando en actos delictivos a través de una orden judicial. Claro. Esto es una intervención a todas luces ilegal. Y entonces debería de haber consecuencias por hacer ese tipo de cosas si El Salvador quiere decir que es un Estado de Derecho, que es un lugar donde gobierna el imperio de la ley. Pero mira, Eduardo, hay una cosa que, si me permitís, este ataque además tiene unas características muy particulares y hay unas cosas que a nosotros no nos cuadran, porque vaya, se vulnera primero la cuenta de WhatsApp de esta persona. Correcto. ¿Verdad? Y después de esto, los mensajes y las vulneraciones han sido similares, hasta después que el patrón cambió. Pero antes de eso pues somos las personas que estamos vulnerando a Johnny. Vaya, ok, ya lo vulneraste. Mandaste estos mensajes diciendo, somos los que estamos hackeando a Johnny y mandas unos mensajes pornográficos. Y ya, es decir, en algunos casos pidieron dinero. Eso iba a decir, hubo un caso específicamente donde ponía ante una necesidad, estoy pasando tal cosa, por favor donen. No, pero fueron varios casos que pidieron dinero. Fueron varios Sí, casos. sí. Okay. Entonces, pero no en todos, o sea, la motivación tampoco es económica, porque si no, en todos los casos pero lo hackeaste, ¿y después qué? Es decir, es un hackeo solo para demostrar que podés hacerlo. No sé, es muy extraño como está pasando, y es particularmente extraño que sea únicamente a periodistas. Es decir, es casi como que estuvieras intentando llamar la atención sobre ese hecho en sí mismo. Ahora, ¿qué tan difícil puede ser para las autoridades? No es Pegasus, esto no es Pegasus. No. Pero ¿qué tan difícil puede llegar a hacer con las herramientas que pueda tener la Fiscalía de llegar y decir, bueno, rastreamos IP, hicimos esto y estamos determinando qué es este grupo el que está detrás de esto? Yo creo que es una gran pregunta para que responda el fiscal general, pero hay una pista, por ejemplo, porque tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para ver los patrones y las pistas, basta con leer. En uno de los mensajes en que se pedía dinero a nombre de un periodista cuya cuenta estaba vulnerada, mandaban una dirección de Bitcoin en Chivo Wallet. Y decían, te estoy pasando una necesidad familiar, un clásico mensaje. Hasta estafa, un código QR y una dirección en Bitcoin en Chivo Wallet. Si Chivo Wallet es una empresa estatal, una empresa privada financiada con fondos públicos, creo que los operarios de Chivo Wallet podrían identificar al propietario de esa dirección. Con facilidad. Muy fácilmente, porque además es una billetera non-custodial, es decir, una billetera en la que ellos tienen control de las llaves de los usuarios, y entonces podrían hacerle la pregunta pues al propietario, mire, usted sabe que se usó esta cuenta de Bitcoin, podrían incluso revisar las transacciones. Los operarios de la Chivo Wallet esa es una pista posible para llegar a uno de estos mensajes. En el otro sentido de cómo llegar a determinar quién está interviniendo telefónicamente, deberían de tener otras facilidades. Lo digo, la Fiscalía tiene un centro de intervención telefónica, que tuvieron cooperación estadounidense para ponerlo en marcha ya hace algunos años. Debería de ser posible operar con esto. Otros casos judiciales se han resuelto con evidencias de este tipo. Y yo insisto en esto, somos un país que se está queriendo proyectarse al mundo como a la vanguardia de la informática y de la tecnología. El futuro llega a El Salvador antes que a ningún otro lado. Deberíamos de poder atender ese tipo de problemas. Voluntad falta, es decir, eso que dice Nelson, caso del archivo Wallet, es que todos lo vimos y dijimos, debería ser sencillo hacerlo, pues, pero si no hay voluntad para investigar, entonces no se va a avanzar mucho. Ahora, con respecto al caso que estábamos hablando, a grosso modo, al principio, esta diputada Ivonne Hernández dijo, ella fue víctima de una conferencia de prensa de ataque digital, y se publicaron, en el caso de ella, denunciaba que habían hecho una publicación a nombre de ella, que ella no había sido y se desmarcaba de esta publicación, decía falsa, y que había un diputado suplente también que había padecido básicamente lo mismo, que ella iba a acudir a las instancias pertinentes y que quería llegar, decía, hasta las últimas consecuencias. Dijo, cuando esto estaba ocurriendo yo estaba trabajando en medio de la sesión plenaria. Pues sí, es lo que te digo, es decir, partiendo de que si este caso es real, el de ella,
porque en estos casos hay que tomarlo todo con pinzas, ¿verdad? Porque uno no sabe si está ante una cuestión verdadera o una manipulación. Pero si fuera real, vaya, no nos quieren hacer caso a nosotros. No le quieren hacer caso e incluso que hasta un chat institucional de la Fiscalía fue vulnerado. Bueno, que le hagan caso entonces a la diputada, ¿no? Que casi que es lo mismo. Que investiguen, es decir, y que se determine. Si al final lo que nosotros queremos es que estamos ante un delito informático, que tiene pena de cárcel, que se investigue. A mí lo que me preocupa en este caso, no solo en este caso de WhatsApp, sino que en el caso de Pegasus, particularmente en el caso de Pegasus, es el uso desmedido de recursos públicos. Es que somos un país pobre y no es posible que se esté gastando tantos millones de dólares para espiar gente, para cuentas de gente, y que no sepamos quién lo ha hecho. Es decir, yo creo que todos los salvadoreños y salvadoreñas merecemos saber eso. Y hay una cosa importante acá, y ahora que mencionas en el caso de los diputados, yo también esperaría que los diputados, muchos diputados de la bancada CIAN, en noviembre del año pasado, cuando llegó la alerta de Apple, dijeron, pero es que yo recibí también la alerta. No sé si alguno contactó a la línea de acceso, de ayuda de Access Now, para que le verificaran si su teléfono estaba intervenido. Luego, después de la publicación, creo que la secretaria de Comunicaciones dijo, es que nosotros también recibimos, y no sé qué. Es preocupante incluso que en el caso de espionaje no sea solamente, si es así, a periodistas, a activistas, a miembros de sociedad civil. Hay un Estado que ni siquiera confía en sus propios diputados. Y eso debería preocupar a los mismos jefes integrantes de la bancada CIAN. O sea, no hay ningún nivel de confianza que incluso el Estado, al que supuestamente yo le rindo pleitesía, me esté espiando. O sea, eso es terrible en muchos sentidos. Yo creo que, los ciudadanos digan que está bien que no se preocupen por nosotros, sabemos que en algunos casos generamos anticuerpos. Pero preocúpense entonces por los funcionarios públicos que también han sido intervenidos. Se están gastando millones de dólares. El Estado está haciendo un uso indebido de los recursos para espiar y para intimidar a ciudadanos, cuando está obligado por Constitución a protegerlos y a garantizar la armonía social. Hay, Nelson, más periodistas que han sido vulneradas sus cuentas y que han pedido no revelar sus nombres, obviamente por el medio, por temor o por cualquier tipo de situación. Sí, como te digo, nosotros tenemos un listado de NAPET de 10 cuentas que han sido intervenidas. No estoy en libertad de decir los nombres porque muchos de estos casos se manejan así, con sigilo. No solo son periodistas de medios de comunicación, aunque te digo que la mayoría son de medios televisivos. Pero también hay personas que trabajan como comunicadores en instituciones gubernamentales, que nos han pedido, o sea, se han acercado a APES, hemos podido registrar sus casos y los hemos remitido. En realidad el proceso, o sea, nosotros como APES tampoco no es que tengamos un laboratorio de tecnología para poder lidiar directamente. Lo que estamos haciendo es que, afortunadamente, porque APES tiene un prestigio, es una institución conocida, entramos de esa manera en contacto. César entró en contacto con la gente de WhatsApp, que es las oficinas de WhatsApp. Ellos nos están asistiendo, como decía César, logramos colaborar para que a una colega se le recuperara la cuenta, pero estamos en conversaciones con todos ellos, les proveímos todo el listado de números, les estamos dando toda la colaboración y ya cada quien está, digamos, viendo por su caso. Pero sí, tenemos un listado de 10 personas que fueron intervenidas, que su teléfono, su cuenta de WhatsApp fue intervenida, y además un listado de otras 3 personas que recibieron intentos de intervención. Y en el caso de Pegasus, perdón, muy rápidamente, yo me atrevería a decir que vamos a seguir viendo nuevos casos. Es decir, porque es un proceso que solamente empezó, digamos que se aceleró en noviembre del año pasado cuando la alerta de Apple llegó a muchos usuarios, que se estaba trabajando los 2 meses anteriores y que esta alerta hizo correr muchas cosas y que finalmente al final del año pasado ya teníamos la certeza de la cantidad de periodistas infectados y que se iba a conocer el 12 de enero, después de las fiestas. Pero me atrevo a decir que eso va a haber más casos. Sí. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la participación de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales. Miren, René Pineda dice, sus invitados solamente se dedican a hacer afirmaciones, dice, sustentadas nada más con fuentes anónimas. Escribe ese televidente que no se pueden contrastar. Eso riñe con
con el rigor periodístico, dice César. No, no es cierto, no es cierto. De hecho, en este caso, la fuente que determinó la infección de Pegasus están reconocidas. Son una institución que se llama Citizen Lab, adscrita a la Universidad de Toronto en Canadá, Access Now, que es una institución también que se dedica a la defensa digital, y Amnistía Internacional, que probablemente tenga algún reconocimiento internacional. Esos reportes son públicos. Hay links en las investigaciones periodísticas que se han publicado, las pueden encontrar. O sea, cualquier persona que tenga acceso a Internet y tenga la voluntad y la apertura mental para hacerlo lo puede leer y se va a dar cuenta que no, ahí están las pruebas, está el reporte y cualquier persona lo puede leer. Es decir, no son fuentes anónimas. En este caso son fuentes que existen y que están y que han dado un reporte bastante demoledor sobre la infección de Pegasus acá. Y en el caso del hackeo, pues miren, no tenemos control de las cuentas. Hay periodistas, no hace falta que me crean a mí, es decir, hay un montón de periodistas que lo están denunciando públicamente, que sean parte o no de la APES y que les han vulnerado también sus cuentas. Pregúntenle a esos periodistas. Y en el caso de Pegasus, además, tampoco hace falta ni siquiera que lo lean en nuestros medios. Publicó El Faro, publicó Dato Encerrado, luego un montón de medios han retomado. Pero si no nos crean nosotros, que está bien, tienen su derecho, pueden leer el New York Times, pueden leer el Washington Post, pueden leer el Wall Street Journal, pueden leer The Guardian, pueden leer las noticias de Carmen Aristegui, pueden leer... estuvieron colegas en NBC, pueden leer El País, pueden leer... Hay una serie bastante larga de medios internacionales que a mí me da un poco de risa cuando la gente dice que ustedes solo pueden ser cierta una cosa. Uno dicen son irrelevantes, ustedes se lo inventan, y la otra es que dicen que nosotros podemos controlar una red tan grande de medios en todo el mundo. Entonces hay un elemento en eso que no puede ser verdad. Entonces sí están las investigaciones, incluso el informe técnico de Citizen Lab está disponible en la web, público, sí. Lo pueden buscar, es un informe técnico, está en inglés, se puede buscar, no hay ningún problema. O sea, de hecho los invitamos, creo que esto es un país en el que nos han invitado a cerrar los ojos. Lo que les diría es, abran los ojos, pues ahí está la evidencia. Sí, y en el caso de una página en inglés, solo se le da clic derecho, traducir de Google y lo pueden leer en español. Es decir, pensar que nosotros somos capaces de una conspiración que involucre a los principales medios de comunicación del mundo, o sea, yo me siento honrado realmente. O sea, que crean eso, pero realmente es, miremos para arriba y nos vamos a dar cuenta que esto es mucho, que es verdad, pues, que está pasando y que nos debería preocupar a todos. Mira, también nos escribe, Karen López, dice el periodismo debería ser más objetivo y reconocer las cosas buenas, dice que se hacen desde el gobierno actual. No pueden victimizarse con una agenda de persecución que se le viola la libertad de expresión. Cuando no es así, dice, y vemos sus editoriales, dice que escriben libremente lo que quieran. Es parte del comentario de ella. Sí, que yo no sé si habría que esperar a que estuviéramos presos para denunciar los aumentos de agresiones contra los periodistas. Es decir, y yo cuestionaría seriamente esa cosa de la libertad. Les leo los datos, pues, si quiere, que son datos que nosotros hemos registrado. En 2018 tuvimos 65 agresiones contra periodistas, en 2019 77, en 2020 125 y en 2021 219. O sea, creo que tampoco hace falta ser un genio de la estadística para ver que es una tendencia bastante clara. No es cierto que El Salvador sea un ejemplo de libertad de expresión, está medido en un montón de rankings en el mundo. La situación para ser periodista está empeorando en el país. Hay periodistas que están tomando opción la autocensura. Yo ayer participé en un espacio también de entrevista y alguien publicó una foto mía con una pistola en la cabeza. Es decir, cada vez que uno saca la cabeza, uno se pone en riesgo al ejercer el periodismo en este país. No es un contexto fácil. Y aún así lo vamos a seguir haciendo. Es decir, porque somos necios, porque creemos que tenemos un compromiso, digamos, con la verdad y lo vamos a seguir haciendo, pero también habría que ser bastante, oblicuo para no ver que la situación, el riesgo, toda la información que está reservada, todos los gastos reservados de la pandemia, todo lo que ha pasado con el desmantelamiento del Instituto de Acceso a Información Pública, es decir, toda una serie de cosas que van, si uno se pone a unir los puntos, a uno le generan un autoritarismo clásico, un autoritarismo de manual, y eso, el ataque a la prensa es parte de eso. Entonces yo no creo que se puede ignorar tan fácilmente. De verdad creo que hay bastantes evidencias para decir que eso no es cierto.
César, ¿cómo has visto la respuesta del gobierno ante el tema específicamente de Pegasus? Porque después de la publicación, la prensa ha abordado a funcionarios, pues, Sí. Nada menos la última, creo que fue la última, fue el secretario jurídico de la presidencia y dijo, no, es ridículo pensar que nosotros vamos a tener tanto dinero y gastarlo en eso para estar espiando a periodistas. No tiene sentido, decía. Bueno, la palabra del señor Argueta no tiene ningún valor, partamos de eso. Pero más allá de eso, o sea, yo lo que quisiera es que se sometieran a una investigación seria, a una investigación independiente que determinara que efectivamente, porque la verdad que las palabras, en este caso, de una persona que se dedica a mentir tantas veces, no tienen ninguna validez. Yo esperaría que se sometieran a investigaciones y que esas investigaciones determinaran efectivamente esto, que determinaran de dónde proceden el espionaje. Ahora, el silencio inicial fue lapidario. Después de las múltiples publicaciones internacionales que daban cuenta de la infección de Pegasus, fue un silencio hasta cómplice. Una vergüenza realmente. Porque si tenés una noticia que es noticia en el mundo, o sea, no fue solo en El Salvador, en el mundo, lo que esperás es que sin que nadie te diga, por favor, dan tu postura, es salir a decir, vamos a investigar. Pero callarse no es solamente un acto de cobardía, sino que es una cuestión que llama a la complicidad. Entonces, la respuesta deja mucho que desear, realmente. Y yo esperaría que, de nuevo, no se atacara solamente eso. Ocupáramos un poquito de materia gris y decir, bueno, vamos a investigar, porque hay demasiadas evidencias que apuntan hacia ahí. Y si realmente no son, que me cuesta creer que no sean, pues entonces que se demuestre de una forma fehaciente. Muy bien. Nelson, en este caso, estas entidades que colaboraron en certificar, la universidad, lo de Canadá que estaban mencionando, ¿van a continuar apoyándole? Decía César, ¿no cree que es el último ataque de Pegasus que se pueda registrar contra miembros de la prensa u organizaciones? Si esto va a continuar, entonces va a continuar la ayuda también para tratar de determinar hasta donde se pueda. Pues sé que es difícil, pero llegar al origen de esto. Sí, nosotros tenemos afortunadamente tenemos una colaboración bastante estrecha con estas organizaciones. O sea, también hay que decirlo que para ellos el caso salvadoreño ha sido, usaban el adjetivo obsesivo. Ellos llegaron al extremo de que cuando estaban haciendo el análisis de los teléfonos, el teléfono de uno de mis compañeros, de Carlos Martínez, estaba siendo intervenido con Pegasus en ese momento. Cuando ellos tenían el teléfono en las manos, nunca habían visto este tipo de cosas. Entonces también, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación que ellos estaban haciendo, es muy interesante el caso salvadoreño. Ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso largo, pero sí vamos a seguir colaborando con ellos. Hemos recibido asistencia también de ellos. En este caso, por ejemplo, de las intervenciones en WhatsApp, son gente que es muy experta, es decir, no son novatos, no es gente que este sea su primer rodeo, y nos han manifestado la voluntad de seguir colaborando y seguir investigando pues sí, las cosas que están ocurriendo en este país. APES, solo una última cosa, APES está muy consciente de esto y ha comenzado a trabajar para poder dar capacitaciones en seguridad digital a periodistas de todo el país. Estamos viendo cómo conseguimos recursos para poder, en la medida de lo posible, viajar al interior del país para tener capacitaciones, para prevenir. Es complicado prevenir esto. Pero Se nos ha acabado el tiempo. César, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Eduardo. También, Nelson, muchas gracias por el tiempo. Y gracias a ustedes por su sintonía esta noche. Por favor, que descansen. Recuerde su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.